Bienvenidos a Viñetas. Hace unas semanas la revista Rock Deluxe hizo públicas una lista de los 100 mejores cómics españoles elegido por un montón de gente. Esto de las listas siempre es como te pilla, ¿no? Es decir, ni tú cuando las haces vas a hacer siempre la misma lista, ni las listas van a ser siempre las mismas porque dependerá de la gente que elijas. Esto va así. Pero bueno, siempre está bien que vayan saliendo cosas de estas porque puede darte pie a conocer obras que no conoces o, bueno, hacer un poco de divulgación que nunca está mal, ¿no? Y yo he decidido hacer la mía, con mis reglas. Es decir, yo entiendo que aquí valen todo, valen álbumes, valen historias cortas y me voy a centrar en cómics españoles. ¿Qué significa esto? Que no van a salir cómics que se hayan hecho para editoriales extranjeras. Pero sí que pueden aparecer cómics que se han publicado primero en el extranjero por cuestiones coyunturales o por ofertas de editoriales extranjeras, pero que los derechos pertenecen a los autores y son ellos los que los gestionan después para publicarlos. Dicho esto, como esto no os voy a meter aquí la tralla de 100 títulos en un vídeo porque os vais a acordar las venas, lo voy a ir contando así, chino chano, y cuando me venga bien. Empezamos hoy con los 10 primeros, que me parecen de 3 autores muy básicos. Estas 10 primeras obras que he seleccionado para hoy son solo de 3 autores, pero son 3 autores que a mí me parecen brutales. Y pues mira, si no están otras porque están estas, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Se siente. En fin, ¿hablamos del mejor autor de los cómics españoles? Posiblemente sea Carlos Jiménez. Entonces, Carlos Jiménez es para mí un monstruo y aquí hay 5 de sus mejores obras. Evidentemente, la primera, Paracuellos, el primero. Yo creo que estas historias de 2 páginas son magníficas, son emotivas, te dejan con el corazón en un puño, un nudo en la garganta, te crean una sensación de compasión y de indignación tremendas y está dibujado de miedo y me parece una joya. Creo que es la gran obra del cómic español y no creo que haya muchas discusiones en este aspecto. Los otros álbumes de la serie no son igual. Están bien, son muy dignos, pero no son lo mismo que este primer vómito visceral de rabia y que llevaba encima el autor, ¿no? Entonces, el primero, Paracuellos. Pero bueno, Paracuellos no fue realmente la primera obra cronológicamente que a mí me interesa de Carlos Jiménez. La primera sería El Miserere. El Miserere fue una historia corta, publicada en Trinca, en una versión algo censurada, en un bocadillo, publicada ya sin problemas en Un hombre, mil imágenes de Norma en los años 80, y que solo por esas 2 páginas donde combinan música gregoriana, el miserere de la historia, con calaveras y un montón de viñetas no tan musicales, es absolutamente apabullante y me parece una maravilla. Entonces, esta sería la segunda obra de la lista. Número 3. Homo, de Carlos Jiménez. Es una adaptación de una novela o de un pasaje de una novela, según lo que leas, de una novela de Naldis. No conozco la novela, por lo tanto no sé hasta qué punto es una adaptación libre. Es una historia sobre la solidaridad, sobre la explotación, sobre la rebelión, sobre la revolución. A Carlos Jiménez lo tenemos muy ubicado sobre todo en obras de corte autobiográfico, pero tiene muchas adaptaciones de ciencia ficción o de historias de aventuras en clave de ciencia ficción, y esta es una de ellas y para mí la mejor. Supongo que otros consideran que es Colau, pero bueno, a mí me gusta más Om. Entonces, número 3, Om. Número 4, Rambla arriba, Rambla abajo. Inicialmente esto era el cuarto álbum de Los Profesionales, pero al final, como se ha hecho un cuarto y se ha hecho un quinto, esta ha quedado como una obra separada del resto. A mí me parece una joya. Me parece
que es un retrato de una ciudad, de un ambiente, de unos años absolutamente fascinante. Y me parece muy, muy, muy superior a los profesionales, por ejemplo, que era de la misma época y que era más corte autobiográfico, más batallitas, que te pueden ser más divertidas, pero yo creo que esta gana de goleada, ¿vale? 4. Y quinto, Crisálida. A esto ya supongo que aquí ya habrá gente que protestará más. Es verdad que Carlos Jiménez en los últimos años está publicando a un ritmo tremendo. Además yo no entiendo esto de que están publicando obras que ves que las tiene fechadas de hace 2 años y debe tener ahí un stock que lo van sacando como pueden. Pero esta obra, esta reflexión sobre la madurez, sobre la vejez, sobre la cercanía a la muerte, está hecha con mucha inteligencia. Es una obra dura, es una obra que se merece varias lecturas. A mí me pasa con Carlos Jiménez un poco lo que me pasa con Clint Eastwood. Vaya una comparación, ya sé, pero me da la sensación que es gente que sigue haciendo un poco lo que ha hecho toda la vida, pero que lo hace con una visión de conciencia de la edad, de que ya queda poco tiempo para hacer las cosas y un poco cansado, una visión un poco derrotista, deprimente si queréis, pesimista de la humanidad y de lo que se puede encontrar, ¿no? Esta obra es bastante recomendable y de todo lo que ha hecho en los últimos años, para mí me parece la mejor con mucha diferencia. Acabamos con Jiménez, pasamos a otro autor. Número 6, Ardalén, de Miguel Anxo Prado. Muchos elegirían, supongo, Trazo de tiza, pero a mí me gusta mucho más esta. Entro mucho mejor en la historia, este realismo mágico, esta atención al detalle, esto de que se hable de la memoria, que se pone en el hipocampo, pero que después cuando dibuja animales marinos no ves ningún caballito de mar y que es algo hecho absolutamente a propósito, cómo juega con las referencias, con los detalles y emocionalmente sintonizo mucho más con esta obra, entonces yo la prefiero a Trazo de tiza. De todas formas, a mí lo que más me gusta de Prado no sería esto, sería su vertiente socarrona, su vertiente humorística, con bastante mala baba y una sorna tremenda. Que entonces ya llegaríamos a esto, Cotidianía delirante. Esto se publicó originalmente en El Jueves y son historias sobre temas varios, sin protagonistas recurrentes o fijos, y donde Prado se dedicaba a soltar bofetadas a los mecánicos, caraduras, a los tuneros, a políticos, a los periodistas de sucesos y amarillistas. Y se quedaba tan ancho. Y la verdad es que a mí, yo sintonizo mucho con este tipo de humor, entonces a mí esta es mi obra favorita de Prado. Es lo que hay. Sí, aprovecho para deciros que aunque este tomo nos lo vendan como la obra completa, hay bastantes historias que no se recopilaron en su momento en este tomo y después de publicarse este tomo se ha publicado alguna más en El Jueves, así muy ocasionalmente, por lo tanto, a ver si algún día nos hacen una edición un poco como Dios manda. El tercer autor del que os quiero hablar hoy es Luis García. Luis García es posiblemente el mejor dibujante técnicamente de su generación. Yo creo que es superior a Pepe González. Y además el mejor narrador y una persona mucho más inquieta y mucho más interesada en lo que es la historieta, ¿no? La primera historia que yo recogería, que yo pondría en esta lista de las 100 mejores obras del cómic español, sería esta, Chicharras. Yo la tengo en esta edición de Totem, se publicó antes en Bank, después se publicaría en álbumes, pero bueno, yo la tengo aquí a mano y esta es la que os enseño. Es una historia autobiográfica, aunque ahora estemos ya hartos de historias autobiográficas, que parece que todos los dibujantes tienen unas vidas súper interesantes o les ha pasado algún drama tremendo en su vida. Esta, en su sencillez, en contar la historia del autor que vuelve al pueblo donde nació, un pueblo de Castilla que está desapareciendo y recordando, paseando por sus calles mientras recuerda el primer amor, el cura que le metía mano y el ambiente de ese pueblo cuando era pequeño, es muy emocionante. Entonces a mí me parece una joya que se ha de conocer y que se ha de leer.
Aparte de que sea la primera historia de corte autobiográfico que se hizo en España en los años 70, en un momento en que el autor la hizo por hacerla, porque no debía tener nada claro de dónde la podría sacar, porque lo que circulaba entonces era material de consumo, géneros de aventuras, humor, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente obra, Las Crónicas del Sin Nombre, guión de Víctor Mora, se publicó originalmente en la revista Pilot, pero como los derechos los gestionan los autores, no largo, aquí está. Es una historia de ciencia ficción, más o menos. Es decir, son historias con un personaje que se pone en el cuerpo de una persona y vive las vivencias de esa persona durante un tiempo. Entonces, son historias del western o de lo que sea. Historias medievales, lo que os dé la gana. Es una obra ingeniosa, es una obra que te tiene interesada todo el rato y dibujado espectacularmente. Entonces, Las Crónicas del Sin Nombre, también aquí en la lista. Y la última por hoy, Nova 2, de Luis García. Luis García empezó a hacer una historia de ciencia ficción con Felipe Hernández Cava, pero a raíz de la muerte de John Lennon decidió darle un vuelco a toda la obra y empezó a hacer una reflexión sobre la vida, la muerte, la obra, el pasado que nos persigue, todo muy caótico, todo muy divertido, todo con muchas ganas de experimentar, de jugársela, entre las que funciona muy bien. Una escena de sexo que me parece de las mejores escenas de sexo que se han hecho nunca, porque normalmente las escenas de sexo o son grotescas, o son cómicas, o son ridículas, o son superheroicas. Y aquí no, es una cosa como mucho más real y funciona muy bien. A mí es una escena que me parece maravillosa. Después, el trabajo gráfico, porque empezó a hacer un dibujo así a plumilla mucho más sencillo y después se puso a hacerlo a lápiz con un tamaño enorme. Si habéis visto alguna exposición, vamos, se os cae la baba viendo ese trabajo. Y ahí hay juegos de dibujos de estatuas de John Lennon, de James Dean, de lo que os dé la gana, y tirándolo, dibujando en plan cómics románticos de los años 60. Es un guión improvisado, como lo fue El Garaje Hermético, y con ganas de jugársela. Y yo lo valoro mucho. Me lo he leído varias veces, sigue habiendo partes que me parecen algo espesas, pero el resultado global siempre me ha parecido muy, muy gratificante. Y entonces por eso la quiero poner. Y con esto ya llevamos las 10 obras, seguiremos otro día, o no, ya veremos. Venga, hasta luego.